Hola, muy buenos días. Hoy es 11 de mayo de 2026. Vamos con el análisis diario para el día de hoy. Como siempre, empezamos por el Nasdaq, luego pasaremos al Bitcoin, al SP500 y el oro también. También el petróleo y el VIX, vamos a verlo todo junto. También vamos a dar un par de datos interesantes sobre qué posiciones se pueden tomar el día de hoy, más que todo para un trade un poco más largo. También veremos alguna opción para un trade un poco más corto, en plan intradía. Y bueno, pues vamos al lío. Empezamos como siempre por el SP500. Vemos que ha abierto con un pequeño gap. Voy a empezar ya a moverlo por aquí. Vemos que las zonas ya están previamente marcadas. Yo las marqué, pero bueno, las vuelvo a marcar. Tenemos esta zona por aquí, esta zonita por aquí y esta última zona aquí, ¿vale? Tenemos estas tres zonitas bastante buenas. Vamos a bajar un poco el ruido, al minutaje, a la locura. Me gusta llamar esta zona así porque es cuando está todo un poco desordenado. Aquí hay muchísima información. Vemos aquí un montón de zonas. Pero nos vamos a quedar, por ejemplo, con esta, que está aquí, esta zona de soporte. Se ve pequeñito, pero lo importante es que se pueda... A ver, déjame acercar un poquitito. Claro, aquí estamos en minutaje. Minutaje es todo más complicado. Ahora tenemos esta otra zona por aquí. Estas dos zonitas por aquí también interesantes. También tenemos por aquí bastantes zonas en 10, 15, 20 minutos. Por aquí todas estas zonas. Podríamos, es más, vamos a tomar también esta zona de aquí abajo. Bueno, lo que decía, el precio abre con un gap hacia abajo, completa, bueno, crea esta zona que acaba de generar aquí, intentó ir a buscar las zonas de aquí abajo, no las consiguió, entonces empieza a recuperar. Vamos a ver cómo va recuperando, porque esto puede estar interesante, ¿vale? Vamos a ampliar un poquitito esto más hacia arriba, una zona bastante grande ahí, ¿vale? Vale. Vamos a marcar esta zona aquí arriba, tenerla en cuenta. Va, entonces, ¿cómo podríamos operar el tramo corto o el intradía el día de hoy? Vamos a abrir un momento los pivots diarios y los semanales. ¿Vale? Y vamos a ir un momento los semanales, solamente vamos a quedarnos con el diario. Los diarios están muy abiertos, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que el precio podría dar un movimiento amplio, pero si nos vamos a semana anterior, vemos que el precio ya está en un S61 del día anterior, que esto vendría siendo el viernes. Entonces, estas zonas que están aquí podrían servir para indicar un corto, para entrar en corto. ¿Por qué lo digo? Pues estamos en zona, perdón, si vamos aquí vamos a ver, aceptar. Vemos que aquí hay un pivot central diario y además de eso tenemos estas zonas abajo repetidas. Vamos a marcar esto por aquí abajo. ¿Vale? Si abrimos los pivots semanales, esta zona corresponde a un S61 que coincide bastante bien con un soporte. ¿Por qué digo? Digo que si el precio rompe esta zona, por aquí más o menos, esto es para un largo, si es short, ok. Lo ideal sería ponerse un stop loss más o menos por aquí, entrar en esta zona e ir a buscar esta zona más o menos, aquí abajo, donde te da un 1,6% de movimiento. No es el mejor trade, pero es una posibilidad. También podrías recortar margen entrando aquí y tal. Es una posibilidad que veo posible si el precio pues reacciona bien a esta resistencia, el precio empieza a caer, empieza a romper esta zona, podría indicar que el precio puede caer un poquito más. Es una opción. Si vemos que el precio simplemente llega a esta zona y continúa subiendo, pues ahí ya básicamente es de dejarlo correr. Pero bueno, lo que les digo, esta zona que está aquí, son la zona de los 7.300, la zona de los 7.360, 7.350, es bastante, hay muchas zonas ahí, o sea, mucha carga y podría ser que sea un buen lugar para, ya sea entrar en un corto o esperar el rebote un poco más abajo, ¿vale? Eso por ese lado. Vamos un momento ahora a las temporalidades mayores para ver cómo se complementa todo. Vale, vamos a quitar un momento el pivot semanal y simplemente vamos a ver
Aquí está esta zona muy, muy abajo. También hay que tener en cuenta esta otra cosa que es bastante importante a la hora de operarlo, ¿vale? Vamos a agarrarlo desde aquí. El inicio del movimiento, que es bastante hace ya un par de semanas. Aquí hasta aquí, de momento. Si vemos, el precio está en la zona baja del canal, lo cual pues indica que el precio podría seguir subiendo y viniendo, como digo, a tocar esta zona que está por aquí. Si vemos, lo mejor sería que toque el pivot central, bueno, el S61 diario ya está en la zona baja del canal, muy abajo. Entonces podría ser muy normal que el precio suba hasta aquí, llegue, complete esta zona y caiga a buscar estas zonas que están por aquí para continuar su camino alcista. Eso por el lado del pivot diario. Y luego esto también nos refuerza con un pivot central y ya casi y la zona de soportes, entonces semanales. Entonces con esto todo en un programa podríamos decir que podría ser una muy buena opción el que el precio llegue al final del canal, toque y vuelva a subir. Todo dependiendo de si esta resistencia funciona cumple su función y regresa al precio o si ya directamente lo dispara. Esas son cosas que hay que tener en cuenta. Como vemos, aquí está la posición que tengo abierta, continúa ahí tranquilamente, ya ha dado ya vamos arriba de la mitad, así que bastante bien para dar ese 1-1, 1-2 casi. Entonces está bastante bien por ese momento, de momento. Vamos a seguir viendo si hay algo más. Vemos que ya las zonas están más o menos todas marcadas. Eso quiere decir que el precio pues tiene lo que ya le queda, o sea, marcos temporales que podría ser si en algún caso dado, alguna noticia importante con el antivirus y tal, podría llegar a buscar estas zonas de aquí abajo. Pero tiene que haber una noticia muy, muy fuerte porque ya ni los pibos diarios, ni los profesionales, mucho menos los diarios, están en esta zona. O sea, tiene que haber una caída muy, muy fuerte, o sea, una noticia que realmente impacte el precio para que haya una caída de tal magnitud, porque estaríamos hablando de un 8%. Una caída de un 8% es una caída considerable, bastante considerable. Si tenemos en cuenta que la caída que tuvimos aquí es más o menos de un 15 o así. Mira, un 9% de caída. Te digo, o sea, es considerable, una gran caída de un 9%. Es posible, pero es considerable, es muy amplio. Si vamos mapeando un poco más para ver qué más hay, bueno, tenemos estas zonas aquí repetidas. Esta zona está bastante bien, ¿eh? Esta zona que está aquí está bastante bien porque coincide creo, perfectamente con un S60, bueno, S38, pero coincide con el final del ciclo del canal y pues podría ser una zona bastante interesante técnicamente hablando para entrar en compras. Una vez más, si la resistencia aquí en el 7390 no soporta el precio y lo deja seguir, o sea, rompe la resistencia, ya nos iríamos un poco más a la zona alta del canal y esperar a ver qué pasa. Si no, vamos a ver si al retroceder rompe esta primera zona que tenemos aquí marcando 7360, 7350 y si rompe pues ya lo más seguro es que se vaya a buscar la zona baja del canal a los 7200 más o menos, 7280, 7245 esta zona, a ver cómo se da el precio. Eso por la parte del SP500. Vamos un poco al Nasdaq. Bueno, el Nasdaq está más o menos igual, muy parecido diría yo, si no está idéntico. Pasando un poco al VIX, vemos que ha abierto con un gap alcista a 18 puntos, estaba en 17, 16, ha habido un gap, lo cual pues genera un poco de volatilidad y podríamos ver algún tipo de retroceso, de retroceso en las bolsas. Pasando al petróleo, vemos que también ha abierto con un pequeño, abierto hacia arriba, sobre los 97, 95, pero está empezando a caer ya por los 94. Vamos a ver cómo continúa el resto del día, pero recordar, para operar los índices americanos, las bolsas, hay que tener en cuenta el petróleo y el VIX para saber qué volatilidad. Si hay mucha volatilidad, lo más seguro es que hayan cortos y lo más recomendable, si hay poca volatilidad, pues ir buscando esas compras, ¿no? Pasando un poco al oro,
vemos que el oro, pues bueno, está completando una zona que teníamos aquí, bueno, ha completado una zona que teníamos previamente marcada aquí. Yo sí es verdad que acabo de poner una posibilidad en en mis cuentas, que vendría siendo esta. He planteado esta operación más o menos, yendo a buscar un 1-2 arriba, más o menos por aquí. Más o menos esta sería la operación que he planteado en líneas generales. Podría ser que entre aquí, estoy esperando a ver cómo sea el precio, porque sí es verdad que me gusta mucho la zona de S61, pero no estoy totalmente seguro. Para que se vea un poco mejor, vamos a quitar los pivots diarios. Vamos a dejar solamente estas cositas por aquí. Si vemos, el precio está como acaba de completar algunas zonas y podría empezar a subir. Vamos a ver si el precio realmente confirma esa subida o no. ¿Cómo lo confirmamos? Sencillo, nos esperamos en las velas de 4 horas. Si la vela de 4 horas recupera bien, quiere decir que va para arriba. Lo más seguro. Vemos aquí que también completó estas zonas que habíamos marcado previamente la semana pasada. Vamos a borrarlas de una vez para no generar tanto ruido. Pero sí, esta sería como una posición sobre la posición. ¿Cómo se entra en estas posiciones? Pues muy fácil. Una vez tienes identificado un punto de entrada, tienes que primero ponerte el break-even en la otra. En este caso, yo como tengo swaps, porque estoy operando CFDs, yo me cubro con los swaps. Voy cubriendo los swaps y así pues me pongo básicamente break-even. Aunque tenga una ganancia, no lo sé, te digo de 100 euros o 100 dólares, pues realmente no es una ganancia de 100 dólares, estoy pagando el swap. Son cosas que pasan. Es lo malo de hacer swing trading, porque pues se te alargan los trades y a veces tienes que pagar bastante comisión. Imagina si tienes un size muy largo, una cantidad muy larga, muy alta en la posición. Por ejemplo, si en el oro si operas con uno con dos o uno o dos, pues realmente no te cobra mucho, te cobra a lo mejor 10 20 en una operación de semanas, hasta 30, una operación de 2 3 semanas. Pero, por ejemplo, esta operación que tengo abierta, una operación que tengo abierta, que es un posicionamiento bastante amplio, sí es verdad que ya me está comiendo bastante el swap, pero bueno, no pasa nada. Por eso mismo, te cubres en break-even, pagando el swap, y si no tienes swap, pues te cubres en break-even y esperas. Si se da, de puta madre, y si no se da, pues bueno, podrías simplemente volver a posicionar tu stop loss donde lo habías posicionado, o si ya lo quieres dejar ahí porque, por lo que sea, pues bueno, esa es mi opción para el día de hoy. Yo estoy en esta posición, puedo estar pendiente de la vela de 4 horas para definir si entra, ya está puesta, pero voy a esperar a ver si se define o no se define. Luego les enseñaré cómo hago el tema de gestionar la cuenta y para poder calcular el precio, la cantidad de la posición, el lot size y todas estas cosas. Luego les enseño un poco un video tutorial de cómo calcularlo, ¿vale? Entonces, pues eso. Es lo que estamos. A 20 minutos, tampoco hay mucha información. Es verdad que aparece en la zona baja una zona, pero esa zona coincide más que todo con el semanal. Con el semanal sí se adecuas. Pero con el diario ya estamos en una zona de soporte. El soporte pues puede ser ese 100. También vemos que lo bueno de esta posición es que está cumpliendo con el pivot central, lo cual pues si el precio rebota aquí, quiere decir que tiene mucha fuerza y puede explotar hacia arriba muy bien. Entonces pues eso vamos a seguir viendo. A ver cómo está. Hemos visto que completó las zonas que teníamos marcadas, lo cual es espectacular. La verdad es que hoy me levanté y dije, o sea, mira, de puta madre porque me cubre las zonas y apañado. Vemos que en 10 horas sí es verdad que sigue teniendo una vela verde hacia arriba fuerte. Tenemos todas estas zonas marcadas en la parte de abajo, como veníamos viendo hace un par de días, o bueno, la semana pasada específicamente. Y a ver, ¿qué más hay? Poquita cosa. Aquí vemos que aquí también marcó completo zona en 18 horas, lo cual está muy bien porque se complementa tanto el macro con el micro, entonces está muy bien. Yo pongo la entrada un poco más arriba porque me gusta pues esperar a ver si el precio confirma, que luego si entra y me como el stop loss, pues como el stop loss da igual, pero bueno, me gusta entrar un poco, no me importa ganar ratio, me importa pues nada, entrar con confianza y con una confirmación que a mí me guste, no entrar así a lo loco. Y vamos por último al Bitcoin. Bueno, el Bitcoin está cayendo, está muy bien. Hoy lo estaba viendo justo y vale, esta posición la voy a borrar porque ya no tiene sentido. Pero me gusta mucho esta posición porque si el precio ya está en ya pasó el pivot central y sigue cayendo, lo cual pues
si las cosas van bien, podríamos tener esta zona que está aquí marcada como posible fin de ciclo para poder entrar. Aquí también hay otra zona, importantito, apuntarla. Tenemos esto por aquí y bueno, vamos a ver cómo se da el día de hoy con el Bitcoin, porque bueno, parece ser que está dando ese retroceso, pequeño retroceso interesante. Ya pasó el pivo central, semanal y sigue cayendo. Podría ir a buscar esa zona de soportes 38, 61, tal, y a ver cómo se da. Vamos a ver cómo continúa hoy el Bitcoin. De momento yo creo que hay que dejarlo tranquilo. Está esta zona, esta primera zona, este primer soporte que yo tengo aquí marcado, que deja los 79.000, que yo creo que sería lo más lógico, porque si te pones a ver a veces el oro u otros activos cuando rompen esa barrera psicológica de los 00, en plan 80.000, 90.000, 5.000, 2.000, 3.000, 4.000, se tiende a romper y luego caer de nuevo, romper y luego caer de nuevo. No sé por qué lo hace, pero bueno, así es como funciona. Yo creo que es algo más psicológico que realmente técnico. Al fin y al cabo, en todo esto, el dinero es el que manda y la gente, todo es un sentimiento, ¿no? Y pues nada, eso sería todo por hoy. Que tengas un gran día. Nos vemos.